Saludos, mi nombre es Mario Álvarez Zapata, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Para esta unidad 4 o fase 4, implementación, se va a explicar el funcionamiento de la solución empleada para el problema tratado durante el semestre. Durante la construcción del sistema de sensores como propuesta a un problema en la materia de proyecto de grado, se tuvo como prioridad realizar la configuración y delimitación del sistema de telemetría seleccionado, con el fin de conocer las partes necesarias que lleva un proyecto de grado en su investigación y estructuración, reconociendo las especificaciones y estudios que se debe tener un sistema de telemetría en esta fase 4, que es implementar la solución, así como dar explicación de su funcionamiento. En la fase anterior se diseñó una simulación de la red Zigbee propuesta para el invernadero Azocotlores, con el fin de conocer y estudiar el comportamiento de una red basada en un sistema de telemetría, encargado de monitorear las variables edafoclimáticas. Como los objetivos que se tuvieron presentes durante el diseño e implementación de la red de sensores o de la solución del problema que se dio en la materia son los siguientes: diseñar un sistema de telemetría basado en Zigbee para el control y monitoreo de variables climatológicas en invernaderos de azocotlores. Mantener una correcta temperatura y humedad de forma autónoma, además de censar la luz de acuerdo a la variedad de cultivo. Controlar y monitorear remotamente los parámetros de clima establecidos en cada invernadero. Alertar de manera pertinente sobre variaciones en el clima o una lectura errónea de un parámetro definido. Usar Zigbee como una solución eficiente en cuanto a ahorro de energía, teniendo en cuenta que la red inalámbrica estará construida o basada en baterías. Los requerimientos del sistema o red WSN identifican los elementos necesarios que hacen parte del sistema de telemetría. Cada componente tiene una función vital para garantizar el correcto desempeño de la solución, y de estos depende la confiabilidad del sistema integral. La red de sensores está comprendida de sensores que colectan información a equipos Zigbee que funcionan como routers, coordinadores o como dispositivos finales, también como módulos de procesamiento y sistemas telemáticos que complementan la solución. El modelamiento y análisis del sistema representa y da un acercamiento de la estructura y topología del sistema de monitoreo. El modelo a realizar permite ver la funcionalidad de lo que será el sistema real como un producto final, y el análisis del sistema permite comprender cómo funciona lógicamente cada componente de la solución, detallando a profundidad la labor que desempeña cada elemento dentro del sistema de telemetría. Para la construcción o implementación del sistema de sensores se requieren los siguientes elementos. Se requiere un ZC o coordinador Zigbee, que es el encargado de controlar los demás dispositivos Zigbee, como lo son los routers y los dispositivos finales. En un total necesitamos un coordinador, 4 routers Zigbee y 16 puntos finales. Además, se requieren de 23 baterías de 9 voltios, 23 reguladores de voltaje, 16 sensores de humedad, 3 sensores de temperatura, 3 sensores de luminosidad y un módulo de procesamiento. Además de ser necesario un servidor, el cual será el que almacene todos los datos que recolectan los dispositivos finales.
Acá en esta gráfica tenemos una idea clara de cómo fue el modelado del sistema o la distribución de cada uno de los sensores y dispositivos Zigbee a utilizar. La red de sensores está compuesta principalmente por un router o un Zigbee coordinador, que es este que vemos acá, que es el encargado de recibir todas las señales de los Zigbee router, que son estos de acá, que son los que reciben la información de todos los dispositivos finales que están distribuidos a lo largo del invernadero. Además se tienen 3 fotosensores distribuidos en el invernadero. Acá tenemos uno, otro en la mitad y uno finalmente por acá, que ayudan a verificar el nivel de luminosidad que está ingresando al cultivo. Y se tienen los sensores de humedad, que están marcados con una H dentro de un triángulo azul. Estos sensores de humedad serán los encargados de detectar el nivel de humedad que hay en la tierra del cultivo. El nivel de humedad será variable dependiendo del tipo de cultivo que tenga el invernadero. Además, también se tiene una placa Raspberry Pi, que será la encargada de administrar todos los datos que recibe el router coordinador, para posterior ser enviados a un servidor, donde se almacenarán los datos y se tratarán los datos almacenados para determinar cada uno de los parámetros idóneos en cada cultivo. En la figura también se tiene las convenciones de cada uno de los elementos utilizados en la red de sensores. Se tiene como ZR el Zigbee router, como ZC el coordinador o dispositivo principal, como Z se tiene el Zigbee o dispositivo final, con la H se tiene el sensor de humedad, con la L se discrimina el fotosensor, con la T se discrimina los sensores de temperatura, y la línea punteada en verde significa o representa la conexión inalámbrica que hay entre los dispositivos finales y el router. La línea azul hace una representación de la conexión o enlace que hay entre los dispositivos routers, los cuales tienen una comunicación final con el ZC o coordinador. La línea punteada de café hace representación al cable UTP, que tiene la conexión por medio de puerto RJ45 entre la placa Raspberry Pi y el servidor HP. Y por último se tiene las líneas cafés punteadas con rayas y puntos café, que determinan o muestran la forma o camino de sembrado que tiene el invernadero, lo cual delimita la distribución de cada uno de los sensores. Un análisis rápido del funcionamiento de la red consiste en: cada dispositivo final envía una señal de sensado al router Zigbee, que a su vez es una señal que es recibida por los sensores de luminosidad, los sensores de temperatura y los sensores de humedad, la cual todos se recolectan dependiendo la distribución donde se encuentren. En este ejemplo, toda esta parte de acá son recibidos, todos los datos son recibidos por este router, que a su vez es enviada esa información a otro router más cercano y busca el camino más rápido para llegar al Zigbee coordinador.
Después de que toda la información recolectada durante el día en el invernadero se almacena, llega acá a la Raspberry Pi, la cual la convierte en datos que pueden ser leídos por el software Davis Weather, el cual es un software SCADA que permite leer y analizar los datos recibidos por todos los sensores. Antes de seguir hablando sobre el funcionamiento del sistema implementado, es importante detallar el concepto de algunas de las terminologías utilizadas durante el semestre en el proyecto creado. SIGBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal o PAN, OWPAN. Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y máxima vida útil de sus baterías. Aquí en esta parte es importante detallar que SIGBee es muy diferente a XBee. SIGBee es el nombre de la compañía fabricante de los módulos que trabajan bajo el protocolo SIGBee. Es decir, durante el proyecto se reconocen dos terminologías, que es SIGBee y XBee. Es de entender entonces que SIGBee hace referencia como tal al protocolo o estándar que utilizan los módulos XBee. La topología que se escogió para la red de sensores es una topología tipo mesh o tipo malla. La red en malla es una forma potente de enrutar datos. El alcance se extiende permitiendo que los datos salten de un nodo a otro y la confiabilidad aumenta mediante la autocuración, que es la capacidad para crear rutas alternativas cuando un nodo falla o se pierde la conexión. Eso es muy importante, siendo que puede que un router SIGBee o algún dispositivo final falle, no muera o no se interrumpa la conexión de todo el sistema de la red de sensores. Explicándolo de una forma menos compleja, si un router SIGBee falla, los dispositivos finales que están conectados a él no seguirán haciendo un intento fallido de conexión, sino que tratarán de buscar otro router más cercano para establecer la conexión. WSN. Una red de sensores inalámbricos. WSN es una red inalámbrica que consiste en dispositivos distribuidos y espaciados autónomamente utilizando sensores para monitorear las condiciones físicas o ambientales. Un sistema WSN incorpora un gateway que provee conectividad inalámbrica de regreso al mundo de cables y nodos. Como dispositivo gateway es de entender que son los dispositivos routers. El protocolo inalámbrico que se seleccione depende en los requerimientos de esta aplicación. Se utilizó fue una comunicación inalámbrica de 2.4 GHz basados en el estándar IEEE 802.15.4. Como definición de sensor tenemos que es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Acá en la imagen tenemos una descripción del funcionamiento de un sensor.
La magnitud física, que en este caso sería la de humedad, temperatura y luminosidad, es recolectada o censada por el dispositivo final o sensor, y luego estos datos son enviados como una señal eléctrica hacia el Zigbee router para luego ser enviado al Zigbee coordinador. La implementación, configuración y simulación del sistema de telemetría dependió de una buena planeación y que la configuración del sistema SCADA cumpliera con los requerimientos para el funcionamiento de la red WSN, la cual está compuesta por nodos dedicados a tomar medidas o variables edafoclimáticas en el invernadero de Azocolflores. El modelo de simulación de red se corrió con el software Riverbed, antes llamado OpenNet Modeler, ya que se determinó que es el software más completo para el modelamiento. La red implementada estará bajo el estándar 802.15.4. Se representa en 4 bloques funcionales, los cuales son: bloque de censado, en el cual se toman las medidas del entorno o medio, mide las magnitudes físicas. Bloque de comunicaciones, el cual permite la transmisión de los datos tomados por los sensores. El bloque de alimentación, el cual proporciona la energía al nodo por medio de baterías. El bloque de procesamiento, el cual es el encargado de controlar el envío de mensajes y procesamiento de las medidas de los sensores. Acá tenemos una representación de la red de bloques. Tenemos el bloque de procesamiento, el bloque de alimentación, el bloque de censado y el bloque de comunicaciones. El bloque de procesamiento está determinado por el gateway sensor o nodo, que es este que estoy señalando acá. La alimentación es cada una de las baterías de 9 voltios que tienen los dispositivos finales y sensores. El bloque de censado corresponde al conjunto de todos los sensores implementados en el sistema, que son el sensor de temperatura, sensor de luminosidad y sensor de humedad. En el bloque de comunicaciones hace referencia a todo lo que es la interconexión que hay con los dispositivos finales hacia los routers para luego comunicarse con el Zigbee coordinador, que a su vez es el que recolecta toda la información y es enviada a la placa Raspberry Pi, la cual es encargada de distribuir y clasificar los datos tomados o censados para luego ser enviados al servidor o computador Hewlett Packard para que sean almacenados y posterior ser visualizados por un entorno gráfico o GIF utilizando un software SCADA. Listo. Para la simulación de red, modelo de la simulación de la red SB del invernadero de Azocolflores, se tuvieron en cuenta dispositivos comerciales que cumplieran con las especificaciones del estándar IEEE o Zigbee. Al no tener físicamente los módulos Digi XB3, se buscó las especificaciones en su datachip de los dispositivos y se implementaron en el modelo simulado con el software Riverbed Modeler, pero teniendo en cuenta las especificaciones IEEE. Acá se puede tener claramente lo que explicaba anteriormente en la diapositiva. Estos como tal son los módulos XB y Zigbee es el protocolo de comunicación que utilizan estos módulos para su funcionamiento, que son el estándar IEEE 802.14.4.
Acá con el software de Riverbed tenemos ya la distribución de los sensores y de los dispositivos Exby. Tenemos el coordinador, que es el que controla todos los routers, que son este de acá, este otro, este de acá y este. Este router funciona como un backup de la red, es decir, en caso de que este falle, todos estos dispositivos finales de acá se conectarán a este router y atenderán las funciones que cumplía este router de acá. De igual manera, si llega a fallar este router de acá, se atenderá todas las comunicaciones de todos estos dispositivos finales por este router, para luego establecer una comunicación con el coordinador, mientras se repara o se soluciona el inconveniente que se tenga con este enrutador. Esa es la ventaja de la topología de red que se escogió, que es una topología tipo mesh o malla, que en caso de que falle un enrutador, otro supliría sus funciones para que la red no sufra un colapso y esta siga funcionando normalmente. En este diagrama en bloques tenemos el funcionamiento de los dispositivos finales. Cada dispositivo final tiene integrado un procesador o CPU con una memoria, que a su vez están conectados los sensores y tiene una antena, la cual es la encargada de emitir señales inalámbricas de los datos recolectados por el sensor. Se tiene una fuente de energía de 9 voltios y un regulador de voltaje de 3.3 voltios, que es el voltaje que se requiere para que funcione el módulo y regule el voltaje de la batería, que es de 9 voltios. Este diagrama es uno de los más importantes, ya que explica de una forma resumida y en detalle el funcionamiento de la red de sensores. Se tiene un módulo final en el cual están conectados los sensores de luz, el sensor de temperatura y el sensor de humedad. Los datos recolectados por este dispositivo final es enviado al módulo Zigbee, y del módulo Zigbee es enviado los datos recolectados son enviados al módulo Zigbee Router, que es el encargado de recoger todas las variables o sensados del módulo de adquisición, procesados por el módulo Zigbee para luego ser enviados al router. Luego de que el router recolecta toda la información de la red, es enviado a un módulo coordinador, que es el encargado de enviar todos los datos de la red a la placa Raspberry Pi. Luego de que la placa recolecta estos datos, son clasificados y enviados al computador o servidor central, que vendría siendo como el dispositivo final o módulo de procesamiento final. Acá ya en este diagrama en bloques ya tenemos una idea un poco más detallada de cómo es el funcionamiento de todos los componentes o dispositivos usados en la red de sensores. Acá en este bloque se tiene o se discrimina el dispositivo final Zigbee, que es el que tiene conectado o enlazado los sensores, los 3 sensores que ya se han mencionado, que son los de humedad, temperatura y luminosidad. Como ya se explicó en el diagrama anterior, este dispositivo final funciona o se alimenta con una batería de 9 voltios y
hay un regulador a 3.3 voltios que es el encargado de regular estos 9 voltios para ser enviados a alimentar el dispositivo final. Como ya se dijo, en el dispositivo final es donde están los sensores. Cuando los sensores toman una lectura, es procesado por el dispositivo final y por medio de la antena inalámbrica son transmitidos los datos hacia el router o Zigbee router. Este Zigbee router, al igual que los otros dispositivos Exbee, funcionan con una batería de 9 voltios y es regulada a 3.3 voltios. Cuando los dispositivos Zigbee router recolectan toda la información de los sensores del invernadero, es transmitido inalámbricamente hacia el router coordinador. Del router coordinador se envían todos los datos recolectados por los Zigbee routers y son enviados al módulo de procesamiento. Entiéndase como módulo de procesamiento o de clasificación la placa Raspberry Pi, que recibe también los datos de manera inalámbrica del Zigbee coordinador. Esta placa también tiene una alimentación de 3.3 voltios que es regulada de la batería de 9 voltios. La comunicación que hay entre la placa de procesamiento Raspberry Pi 3 y el servidor es por medio de cable UTP o por el puerto RJ45 de red. Este esquema o diagrama nos explica paso a paso y en detalle el funcionamiento de la red de sensores. Descrito ya el funcionamiento de la red, durante el proceso investigativo sobre el tipo de tecnología a escoger, se determinó que hay estándares para redes WSN con un mejor rendimiento y más servicios a prestar que el estándar utilizado por Exbee. Se tomó la decisión de aplicar al proyecto el estándar 802.15.4 de Zigbee debido a que este estándar suple adecuadamente las necesidades del proyecto, ya que el tráfico de red que generan los sensores no requieren de un gran ancho de banda. Adicional, Zigbee tiene una gran ventaja sobre las otras tecnologías y es el tema de ahorro de energía. Durante el proceso investigativo o fases de la materia se pueden clasificar 3 etapas. En la primera etapa fue la etapa de investigación, donde se reconoció el sentido de la investigación y el método cuantitativo relacionado a los intereses de la investigación para luego ser aplicado por el estudiante. Como una segunda etapa se tiene la identificación del problema, donde se realizó un árbol causa y efecto, se definió como tal el problema, se dio una justificación y criterios de selección de la solución. En esta etapa también se definió la concepción de la solución, donde se estructuró el marco referencial que soporta la problemática identificada. Se propusieron ideas y se seleccionó una de ellas para ser utilizada como proyecto final. Además, se establecieron objetivos y se creó un cronograma y se determinaron los recursos necesarios para la implementación del sistema de red de sensores. Ya por último, en una parte 3 se tiene el proceso de implementación y diseño de la solución. Se diseñaron planos estructurales y diagrama en bloques explicando su funcionamiento. Además, se creó o se simuló se simuló la red WSN por medio del software de Riverbed, el cual permitió emular el funcionamiento de los dispositivos Exbee. Simulación y parámetros.
La simulación se inició en el software de Riverbed, ubicando cada uno de los dispositivos tal cual como se representó en el diagrama de topología de red. Es decir, ya con la distribución o topología tipo mesh que se diseñó, se implementó ya la simulación ya con el software de Riverbed. El software de Riverbed permite una gran posibilidad de configuraciones, tal cual como sería la distribución real del funcionamiento de la red. En los atributos de cada uno de los módulos permite seleccionar configuraciones tales como si es el router, el Zigbee router, el Zigbee coordinador y el Zigbee de dispositivo final. Además permite emular la batería o la fuente de alimentación de cada uno de los dispositivos. Al principio se habló de un software SCADA. Se va a definir lo que es el software SCADA a utilizar en el proyecto. La sigla SCADA significa control, supervisión y adquisición de datos. Esto quiere decir que es un software encargado de recibir los datos de la placa Raspberry Pi y darles una clasificación, además de crear una base de datos con los parámetros recolectados. Por lo tanto, este tipo de software es aquel que puede realizar estas actividades dentro de un sistema de control y monitorización de procesos. SCADA se comunica con el usuario a través de una interfaz hombre-máquina HMI, Human Machine Interface. En este caso sería una interfaz gráfica integrada por un monitor. Según lo descrito anteriormente, un sistema de control de procesos debe, entre otras funciones, interactuar con el usuario. Esta interacción se va a realizar mediante el software de la empresa Davis, que va a permitir monitorear las variables edafoclimáticas. El software utilizado como HMI SCADA es el Davis Weather 1.0, ya que este software no es compatible con los sensores Zigbee. Lo que se hizo fue, primero, toda la información y datos recolectados por los dispositivos finales SET es enrutada a través de los routers ZR y finalmente llegan al dispositivo final ZC coordinador. Este último dispositivo está conectado por medio de su puerto COM a una Raspberry Pi puerto COM5 de manera inalámbrica, la cual tiene cargado como sistema operativo el sistema Linux Fedora. Es decir, el sistema operativo cargado en la Raspberry Pi es Linux Fedora. Y por último, en el servidor que ya maneja el sistema operativo Windows está instalada una aplicación de PHPMyAdmin, software que es encargado de administrar la base de datos por medio de MySQL. Dicho software se encarga de administrar y almacenar los datos tomados por los sensores y crear una base de datos. Luego, por medio de un cable de red entre la Raspberry Pi y el servidor, hay una comunicación entre la base de datos por PHPMyAdmin y el software Davis Weather, el cual ya mostraría por medio de la interfaz del programa los datos censados y las alertas configuradas en el sistema.